Bienvenidos a un capítulo más de Los Cuentos de Micho. El día de hoy estamos en el especial de Halloween. ¡Halloween! Yes. Hoy tenemos como invitado a Esteban. Hola. Y bueno, vamos a hablar de varias cosas. Hace un año hicimos también un especial de Halloween y hablamos de qué significaba Halloween. En aquel momento, pues hablábamos de que Halloween es como la víspera de El la Día de no- los del Muertos. Día de los Muertos. Y hoy, bueno, como ya el año pasado hablamos de qué es el Halloween, esta vez vamos a hablar de cosas tenebrosas, películas, brujas, desdoblamiento, Historias. historias. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy Bien. tenemos una ambientación especial. Sí, hoy estamos en un mood de Halloween mucho más tradicional que en el pasado. Y además, bueno, yo principalmente, como me pueden escuchar, estoy con la voz bastante, Halloweenesca. sí, por las consecuencias del clima de Medellín principalmente. Empezamos con el tema de las películas. Obviamente las películas y Halloween, yo siento que son como, van muy de la mano, como de esa sensación de querer generar miedo en las personas. O sea, no es como que tú con facilidad te puedes enfrentar a situaciones que te den miedo, a menos de que tengas una casa embrujada cerca, pues. Pero yo no creo que nadie tenga como la posibilidad de enfrentarse al Claro. miedo de un fantasma como lo hace con las películas. Entonces están los clásicos de las películas, como lo es, por ejemplo, Psicosis. Psicosis en realidad no es una película de terror, es más bien, Lo que pasa es que Psicosis es terror psicológico, ¿no? Es desde el punto del suspenso, que uno se come las uñas, de ajá, lo lento que avanza hasta que pasa algún desenlace. Pero es una película bastante clásica, ¿no? De los años 60. Y a pesar de que para las películas en Halloween están las películas que pasan en Halloween y las películas de terror que se transmiten en Halloween, ¿no? ajá. Ahora, no sé si Psicosis se transmitió en Halloween, pero sí, es un Ujú. terror bastante psicológico. Este personaje que escucha voces y que al final todas las voces son de él, ¿no? Sí. Eh, Y yo, o sea, pensando en eso, en cómo las películas están narradas, o sea, como estas personas que matan gente, o no, porque las películas de terror no es solamente lo espiritual, o sea, no es como que el fantasma que se apoderó del cuerpo, sino también es la persona que tiene un problema y decide acabar con todo el mundo, como por ejemplo Halloween, que también es otro clásico, que pues el tipo se vuelve un asesino por un trauma. claro, porque ya películas como Halloween, Viernes 13, la de Freddy Krueger, ¿no? Pesadilla. Pero Freddy Krueger sí es un espíritu. Sí, pero igual, por ejemplo, Jason en Viernes 13 es un ente inmortal también, ¿no? ¿Sí? Ah, Claro, no, no sabía. Es que yo Jason, viernes 13 no. no, Jason regresa de la muerte, ¿no? Porque él se ahoga en un lago y después sale del lago. Ah, sí, sí, sí. Pero por lo menos Halloween, que sale Michael Myers con su icónica máscara, Ujú. él no habla, o sea, simplemente va a una misión, ¿no? Son del género slasher. Y Ujú. claro, ese es un género muy de época porque en Halloween todo es oscuro, sangre, calaveras y obviamente el gore, es el momento del gore. Entonces, lo que quería plantear es que está entonces el tema de la espiritualidad y el tema de los trastornos mentales. Casi todas las historias así de terror que Claro, implican a un asesino es gente esquizofrénica, gente que tuvo traumas así como súper fuertes, que de hecho ahora que se estrenó pues la serie Monsters, que va relatando como o sea, como las historias de asesinos en serie y el último que sacaron es justamente un personaje muy parecido al de Psicosis. Y es un tipo que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que es muy solitario y que bueno, decide un día empezar a asesinar gente y le va bien. pero también, por ejemplo, las películas que van de la parte de la espiritualidad, ¿no?
Está, por ejemplo, El Exorcista. O sea, creo que eso fue un antes y un después en en el cine de terror espiritual religioso. Porque eso fue en los años 70, ¿no? En el 73, 75, algo así. Ujú. Y en esa época no era como ahora, que la depravación de ahora no nos permite sorprendernos con nada, pero en aquella época esa escena clásica de la niña maldiciendo al padre, masturbándose con el crucifijo y vomitando cosas verdes, o Ay, sea, eso sí, fue sí, muy sí, sí. intenso, eso no se había visto antes en el cine y todo lo que implicó también para los actores, porque uno ve el resultado final, pero ¿qué le pasó al actor? O sea, cómo vive una persona en una época tan conservadora hacer ese tipo de cosas. Y sin embargo, tú ves El Exorcista a día de hoy y sigue siendo una película que da escalofríos, ¿no? O sea, no es Sí. una película tan sencilla de ver. Eh, y el clásico moderno, ¿no? Que es El Conjuro y todo lo que implica el universo del Conjuro, a mí me parece también que es algo bastante interesante. Que yo siento que con El Conjuro ha pasado algo muy importante y es que las películas de terror solían, o sea, no tenían como una historia muy profunda. O sea, era como, ajá, un espíritu que tomaba a alguien, mataba a todo el mundo, lo exorcizaban y ya. Claro, Con El Conjuro es un universo, o sea, son muchas historias entre sí con un eje que son los Warren, pero también está la historia de ellos, o sea, de cómo crearon una familia, cómo se enamoraron, cómo sacaron adelante su proyecto paranormal. claro. Después, entonces, a este man le da lo del corazón y entonces cómo ellos se tienen que enfrentar a la decisión de no continuar con los procesos de exorcismo y cosas porque a él le afectan. Claro, claro, ¿no? Y justamente creo que ese hilo conductor de lo que es la historia de los Warren es lo que le dio esa continuidad al conjuro. Porque del conjuro han salido, o sea, salió Annabelle, salió la monja. Sí. Aunque a mí la monja no me pareció tan interesante, porque una vez que el personaje lo desmitifican en su propia película, es como perdió como el punch que tenía en el Conjuro 2, ¿no? Que era ese personaje siniestro así, Mm. eh, estilo Marilyn Manson, porque o sea, es idéntico, Sí, pero que no tenía como tanta, no era tan explícito su imagen. Pero ya cuando sale la monja en las otras películas corriendo y persiguiendo gente, yo creo que ahí perdió mucho impacto. Eh, Otra película que a mí me parece que es de ese estilo, ¿no? De terror religioso, espiritual, es El Rito. ay, sí, El Rito es una película muy intensa también, una muy película fuerte. que da... Ese es con el de Hannibal. Sí, Uf, es que también ese actor es demasiado potente, demasiado fuerte. Y el rito es o sea, es como una especie de historia del anticristo. sí, Sí. Yo recuerdo que también, o sea, el anticristo, o sea, la película Anticristo, a la profecía, sí, eso es la profecía. También me parece súper densa. Hay una escena donde el niñito está mirando como por un balcón que está mirando creo que a la nana. Y esa escena, o sea, no pasa nada, no pasa nada. Es como que el niño mirando a la nana y música, pero uno siente como una claro, tensión. la tensión que te va Sí, como llevando a ese punto de que, bueno, va a pasar algo, no va a pasar, ajá, y va hasta que se resuelve en algo que no pasó nada. exactamente. O cree uno que no pasó nada. Uno no sabe en el hilo conductor del autor qué significaba eso. Sí. ¿Y tú te has visto Hereditary? Hereditary, creo que sí. Que es la escena de esta niña que va en el auto, que Ah, va sí, la todo el... decapita. Sí, Y la decapita, sí, esa claro. película también fue intensa. Sí, sí, sí. Intensa, intensa. Sobre todo, aparte de que, bueno, a mí también, como a mí casi no me gusta el cine de terror, el cine de suspenso y eso, Claro, o sea, yo como que en la comodidad de mi hogar difícilmente elijo ver una película así. Pero esta película tiene como una carga dramática, o sea, como la relación tan heavy que tiene el muchacho con la mamá, como la mamá intenta no culparlo de la muerte de la hija,
pero es inevitable, o sea, ella emana Culpa. sí, ese tú estás aquí comiendo mientras mi hija está muerta por culpa tuya. Entonces, eso también me pareció como súper heavy, o sea, o sea, no es solamente el terror y las escenas complejas, sino lo humano detrás Pero de, en esa película no es que al final todos son parte de una secta, ¿no? algo así. O sea, como que todo es como, o sea, el lugar es como un rito, Como un ritual, ¿verdad? sí, que al final ellos llegan como una chocita y hay una cosa incendiándose. Claro, y lo posee un espíritu y Es, sí, 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 sí. O sea sí, sí. que más allá de la muerte de la niña, o sea, había como otra trama que Ujú, tenía que ver con todo lo que representaba la familia, ¿no? exactamente. Uy, sí, sí, ahora que hago memoria, qué película tan La potente. escena también de cuando él está en el colegio y, o sea, se queda como torcido, que le queda la mano como así y él empieza a hacer, uf, fue súper densa, o sea, como que no, yo llego a escuchar eso en la noche y me muero. Y yo creo que la otra película, sí, clásica, es la de Freddy Krueger, ¿no? Ah, sí. Pesadilla en la calle del infierno. eh, Aparte ha dado para un montón de cosas, en Los Simpson, claro, porque, o sea, el Freddy Krueger te ataca donde eres más vulnerable, que es durmiendo. Y evidentemente el cuerpo humano, por el cansancio en algún momento ya o te mueres o te duermes. Entonces, ajá, no, si tengo pesadillas, ¿cómo combato las pesadillas? No durmiendo, pero llega un punto en que el microsueño te gana, ¿no? claro. Este, y todo lo que representó Freddy Krueger, ¿no? Porque Freddy Krueger se vuelve ese ente maligno, es porque él era un pedófilo que los papás lo quemaron, o sea, los padres quemaron a esa persona y se volvió ese ente maligno que hasta empezó a atacar a los hijos de esas personas que lo quemaron. Y mira que otra cosa también ahora que mencionas eso, es que casi siempre en las películas con espíritus siempre hay como una especie de redención. O sea, como no, este espíritu, por ejemplo, en El Conjuro, la última, eran la suegra, la mujer que fue asesinada por este hombre, entonces quedaron como penando y había que liberarlos básicamente, aunque eran malos, al fin y al cabo eran espíritus que se quedaron pagando por... Claro, eh, pero el trasfondo de esa película es que esos tres espíritus ajá, eran una distracción de otro más que nunca sí, se vio, que ellos al final dicen como que viste algo más y ahí queda la ajá. cosa, o sea, como que no fue tampoco como que tan directo que eran solamente esos espíritus. Pero en el caso de Freddy Krueger, en cambio, o sea, no hay redención, el man es malo y lo mataron por malo y sigue siendo malo. Y digamos, las siguientes generaciones que tratan de acabarlo es acabarlo y ya. O sea, no hay como ese plus de, ay, es que, bueno, es un espíritu maligno, pero le pasó esto y aquello y por eso terminó siendo, no. O sea, el man era un No, pedófilo, lo quemaron y siguió siendo malo. malvado. Ajá. Yo creo que la escena más clásica es cuando están como en el sueño, ¿no? Que están como en ese galpón, que está todo oscuro, húmedo, y él pasa las garras para el pasamano y, o Sí, 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 sea, sí. Aunque me preguntas si yo pienso en Freddy Krueger, ¿en qué escena recuerdo? La de la bañera. O sea, que hay una chica bañándose y de repente sale la cosa así la mano y y la ala. ajá. Esa, y que aparte su cosa es una cosa de jardinero, porque era un conserje, ¿no? Sí, él era un jardinero, justamente. Entonces la garra es con lo que él recortaba las plantas. Ahora, esta velada de Halloween se presta también para esas experiencias extrañas que algunas personas hemos vivido, ¿no? Tú tienes ahí como una historia que querías comentar. Sí. De hecho, es una historia súper cercana. O sea, la he escuchado en mi familia un montón de veces. Vamos a omitir geolocalización y nombres, por si acaso. Bueno, esta es la historia de tres hermanos. Tres hermanos en la ciudad de Bogotá, más o menos en el 92. O sea, yo todavía no había nacido. Estos tres hermanos vivían sin Dios ni ley. O sea, era como la típica familia colombiana latina, donde los muchachitos hacían lo que querían
su mamá muy del hogar, su papá muy callejero, y ellos o sea, se creían muy como anarcos, o sea, como yo salgo, bebo, fumo, hago lo que se me dé la gana y nadie me va a decir qué hacer. Pelados que el mayor tenía como 15 años. Había una casa embrujada supuestamente cerca de la casa de ellos y ellos decidieron ir a jugar a la Ouija. Dicen que cuando uno juega a la Ouija, que en realidad no es jugar a la Ouija, yo sé a la gente porque le dice jugar la Ouija, nadie está jugando. Me parece un juego de mesa. Entonces, bueno, usar la Ouija no es solamente como que tú llegas y, ay, quiero contactarme con el más allá y hay un interlocutor del otro lado que elige quién va a salir. No, hay que tener claro a quién se está buscando contactar. Si, por ejemplo, y uno lo ve incluso en las películas, como que si vamos a buscar este espíritu, hablemos con este espíritu, que llegó otro, no es contigo. O sea, ¿dónde está? Entonces, bueno, estos pelados se pusieron a jugar la Ouija sin llamar a nadie. Llevaron licor, drogas, estuvieron ahí un rato la noche supuestamente tratando de contactar al más allá. Nada pasó. Y bueno, dijeron como que, ay, bueno, ya, son las 2 de la mañana, vámonos para la casa. Cuando se quisieron levantar no podían. O sea, estaban como, o sea, no es como que estaban pegados al piso porque no era como que no se podían mover así, sino que no tenían la habilidad de levantarse. Como una parálisis del sueño. Exactamente. Cuando ellos les pasa eso, empiezan como a ver a su alrededor, estaban borrachos, drogados, pero nada de lo que habían llevado estaba usado. O sea, las botellas estaban selladas, digamos, no había rastro de cigarrillos, alguna cosa, y ellos llevaban horas bebiendo, fumando, drogándose. Entonces, todo lo que ellos estaban viviendo en ese momento en realidad fue que la Ouija sí estaba haciendo su trabajo. O sea, salió una entidad y les armó todo un escenario. El caso es que ellos salieron corriendo, lograron quitarse como la parálisis, salieron corriendo, se fueron para su casa, no le contaron a nadie, pero literalmente al día siguiente, el mayor, que fue quien empezó él como la invocación, empezó a vomitar sangre, a defecar sangre, orinar sangre, o sea, botaba sangre por todos los orificios que ¿Qué tenía. mejor que eso? Sí. Y los otros dos niños empezaron a como a enfermarse, pero era más como tema respiratorio, así como estoy yo. Los llevaron al médico, los más pequeños tenían, digamos, como resfriado, neumonía y tal, y el mayor le descubrieron una leucemia. Con esto ya había pasado un mes. El mayor siguió sintiendo como presencias, como cosas, como ruido, gente que le hablaba todo el tiempo. Y entonces ahí decidieron contarle a su mamá y decirle como, oye, mira, esto pasó, y al día siguiente fue que comenzó todo esto. Porque entonces también en la casa se empezaron a mover cosas, se iba la luz, o sea, como que la casa tenía una energía súper pesada. Los espíritus chocarreros. Exacto. Entonces ellos decidieron volver al lugar a ver qué era lo que había pasado, porque además allá había quedado la Ouija, todo. Y cuando volvieron habían derrumbado la casa, la supuestamente casa embrujada. Como ya no había nada, se regresaron y en el camino el mayor, el que tenía leucemia, empezó a escuchar que había un carnaval. Son carnaval así pitos, o sea, no un carnaval tipo carnaval de Barranquilla, no, sino como carnaval tipo circo. O sea, como pi, 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 pi. Una feria. Exacto. Y ruidos. Y él trataba de caminar rápido y veía a la mamá y a los hermanos delante, pero no lograba alcanzarlos. Se rindió y empezó a sentir cómo se iban acercando, se iban acercando, se iban acercando, hasta que ya sintió que lo tenía encima. Y cuando volteó, era un centauro, una persona mitad animal, mitad humano, y tenía los ojos, según su descripción, en sangre. O sea, todo lo que tenemos blanco era sangre y botaba sangre. Y le dijo que lo estaba esperando. O sea, como que al momento que lo vio le dijo, te estamos esperando. Y efectivamente él murió esa misma semana de leucemia. Los dos hermanitos tuvieron o sea, sí vivieron, pero tuvieron una vida como súper compleja. Se volvieron, o sea, no encontraban trabajo, todo les salía mal, se volvieron drogadictos, ladrones. El que le seguía en edad lo mataron en un atraco, siendo él el atracador, claramente.
Y el otro también, si no estoy mal, se suicidó. O sea, fueron finales súper trágicos. La familia se tuvo que mudar de ahí porque no aguantaban como la cantidad de cosas que les pasaba constantemente. Y cuando se mudaron, la nueva familia volvió a sentir lo mismo y llevaron a un cura para hacer como una Una bendición. limpieza. Y el cura dijo que en esa casa había algo. Entonces sacaron en el jardín frontal, sacaron como toda la tierra que había y encontraron un ataúd pequeñito con las fotos de la familia de estos chicos. O sea, había ahí como una especie de amarre para que les pasara todo lo que les pasó. Y ellos lo O sea afianzaron que alguien también actuó aparte de la Ouija. exactamente con la Ouija. Digamos que lo que hicieron fue lo que quizá iba a ser muy a largo plazo, traerlo más inmediatamente, es la teoría, pues. Y esa es mi historia paranormal. Pues es muy triste en realidad, porque se destruyó toda una familia ¿No? Y bastante intenso ahí por jugar con las cosas raras, ¿no? por no invocar un espíritu concreto. Porque capaz si hubieran invocado, no sé, al abuelo, no hubiera pasado nada. Bueno, siguiendo en la onda de lo sobrenatural, ¿no? Después de esa historia, eh, hay cosas que nosotros los humanos podemos hacer, en teoría, que nos conectan como con ese mundo sobrenatural. Hay una cosa que son los viajes astrales, ¿no? Que es cuando tú te desdoblas, tu espíritu sale de tu cuerpo. Eh, Mucha gente confunde eso también con la parálisis del sueño, porque cuando uno está en ese trance, eh, puedes percibir cosas muy raras. Yo no soy muy creyente, pero en algún momento me interesé por ese tema y hay lo que hay un concepto que es el cordón de plata, ¿no? El cordón plateado, que es un cordón que en teoría ata tu alma con tu cuerpo físico. Y mientras tú estés vivo, ese cordón es irrompible. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se asusta porque piensa que los entes y las cosas que ven cuando están desdoblados les pueden hacer daño, pero ellos no tienen el poder sobre la vida. Porque si tuvieran el poder sobre la vida, ninguno existiríamos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ellos actúan sugestionando y haciendo que todos tengamos miedo. Claro, cuando tú tienes miedo, te desesperas y entonces ellos toman poder, ¿no? Y pueden manipularte en base al miedo. Y yo recuerdo una vez que estaba como en un trance involuntario, ¿no? Estaba intentando dormir y cuando uno está como en ese punto entre dormir y despierto, pero que ya tu cuerpo dejó de funcionar, ¿no? Ujú. Sientes como un zumbido, no sé si lo has sentido alguna vez. Es como... Sí, 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 sí. Y como que el cuerpo se pone duro, pesado. Ujú. Y yo me acuerdo una vez que estaba en eso y empecé a ver puros ojos rojos por todas partes. Ojos rojos, ojos rojos, 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 rojos. Y eran como animales Ajá. y cosas así salvajes. Y escuchaba muchos murmuros y groserías y cosas así. Eso fue Fuerte. algo bastante intenso. Pero a mí me queda la duda si fue parálisis del sueño o fue alguna Dios. cosa extraña. Y en otro punto, que también me pasó algo similar, yo sentí que me elevé hasta el techo. Pero, o sea, en la misma posición que estaba acostado, llegué hasta el techo pegadito y después regresé de golpe. Entonces ahí me quedó también la duda de si sucedió o no sucedió. Pero esas son como cosas también del plano entre espiritual y físico que uno no Ujú. entiende y que pueden suceder, ¿no? Ahora, yo no soy creyente, pero me han pasado esas cosas, ¿no? que, Lo que pasa es que yo siento que, por ejemplo, yo que no soy creyente tampoco, pero es innegable que somos energía y la energía genera cosas. y la energía no Entonces, se destruye, se transforma. exacto. Entonces, por ejemplo, el concepto del alma, que es lo que usualmente nosotros creemos que con esto que tú nos cuentas del hilo, El cordón de el plata. cordón de plata, es justamente eso, o sea, el concepto del alma que es energía
y esa energía se puede separar de la materia del cuerpo, claro que sí, o sea, puede ser. Y podemos existir muchos entes, solamente que bueno, como es desconocido, por eso da miedo, yo creo. Claro, y ese concepto también es el que en teoría utilizan las brujas, ¿no? Porque la gente dice que las brujas se aparecen y vuelan, y mucha gente las ha dibujado como con la escoba, ¿no? La Ujú. noche de brujas, Halloween es la noche de brujas también. Sí. Eh, pero realmente la gente que ha visto las brujas, ellas no vuelan en escobas, ellas van como agarradas de un cable. ¿Es el cable de cordón Sí, de plata? No lo sé. puede ser. Podríamos Yo, hacer una tesis. puede ser, puede ser. Yo he escuchado historias de familiares eh, en campos oscuros donde un familiar iba en una carretera muy oscura y vio una bruja o sea, a la misma velocidad del carro por un cable aéreo. Yo en el momento que escuché esa historia, o Sí. sea, dije, son historias de borrachos, de cosas así, ¿no? Pero yo una vez vi una bruja también. Yo me despierto así en la noche y cuando veo hacia el techo, veo a esta mujer como arrastrándose en el techo así por un cable con un vestido blanca así y se fue por la ventana. Y yo digo, bueno, esto no es conmigo. Me voy a reparo y me dormí de nuevo. También hay gente que cuenta que ven brujas que saltan copas de árboles, que hacen cosas inhumanas, ¿no? Fuerzas, gestos, caras totalmente contorsionadas, pero no hay nada comprobado científicamente, ¿no? Que capaz sí hay un montón de documentación al respecto, solamente que quizá No está en el mainstream. no, porque por el componente espiritual, o sea, en lo académico no es tan relevante. Porque yo creo que sí debe haber mucha investigación al respecto. O sea, es que todo este tema de lo paranormal, por ejemplo, los Warren todo lo que recopilaron, estudiaron y la gente los toma por una gente loca. O sea, Claro. pero ellos son, o sea, años haciendo lo mismo, recopilando información, recopilando cosas. Entonces, em, por ejemplo, el tema de las brujas, que históricamente que eran mujeres solitarias, que eran mujeres, por ejemplo, a mí una vez pensando, justamente viendo un documental, que ellas tuvieron que desarrollar formas de defenderse, formas de atacar a la gente, porque como no lograron casarse ni tener hijos, entonces quizá la brujería es eso, es fuerza, es energía, Ahora, es... esa es una concepción también de época anterior, o sea, porque en el pasado una mujer que no se casaba y no tenía hijos era una cosa rara, ¿no? Un fracaso. Ahora no. Entonces, Exacto, capaz, esa soledad, ¿no? No se refería a eso, sino a otra cosa. también, con la bruja del 71, pobrecita. Que quería su rorro. Sí. Entonces, bueno, qué interesante el tema del cordón de plata. Eh, yo a mí me interesa mucho el tema del alma, o sea, que nos diferencia a nosotros de otros seres que también son vivos, pero no tienen como toda esa chispa que tenemos nosotros. Pero yo creo que ese punto de vista puede ser sesgado a la experiencia humana, porque ¿quién te dice que un animal no tiene alma? Y que esas almas, o sea, y que las almas de ellos y las nuestras rotan entre sí, creyendo un Puede poquito ser en que la no. inmortalidad, pues. Todo esto de la reencarnación, ¿no? Ajá. De lo budista y lo zen y lo hindú, de que si reencarnas en un animal es porque estás aprendiendo todavía algo. ¿Sí? Sí. Ay, yo creí que uno ya reencarnaba en animalitos cuando no, cuando ya por fin. No, o sea, tú vas pasando de varios tipos de animales hasta que vuelves a ser humano y ya cuando no reencarnas es que ya cumpliste tu misión. O sea, la misión final, según muchas de esas culturas, es no reencarnar. Y para no reencarnar, tú tienes que alcanzar el estado de iluminación, es decir, haber cumplido lo que viniste a hacer. Pero ciertamente puede ser perturbador, por ejemplo, con la industria cárnica, ¿no? Ajá. La cantidad de millones de reses
diarias que mueren, para que nos alimentemos. Sí, ¿A dónde van todas esas almas? exacto. Eso es algo interesante. Los perritos, los gatos, las mascotas, Los bichitos, los insectos. claro. Entonces, es algo más profundo, ¿no? Si lo ves desde ese punto de vista. Y también, por ejemplo, el tema, hablando de esto de desdoblamiento, de brujas. ¡Ay, me asustaste! ¡No! Casi me matas del susto, qué terrible. Momento. Aparte estaba sintiendo como algo, Un susto al año no hace daño. hablando de las brujas, de todo eso, la espiritualidad, el desdoblamiento y no sé qué. También yo que no creo en esas cosas y yo siento que los últimos 3 5 años de mi vida son los más ateos de toda mi vida, o sea, como que es donde más le he dado duro a la religión, a esos sistemas de creencia tan obsoletos, o sea, como que, ay, no, es que si actúo bien me va bien, actúa bien porque eso es lo que tienes que hacer, no hay ninguna recompensa más allá de que eso es lo que tienes que hacer. Bueno, pero también hay mucha gente que hace el mal a partir de eso, que manipula gente, que toda esta gente que hace santería, que, o sea, son cosas que se han visto que son malas, que destruyen familias, ciudades. Pero ya eso va más allá de lo que es el Halloween. Sí, claro. Sí, porque ya son sistemas de creencias y de formas y nadie tiene la verdad absoluta en la mano, ¿no? Entonces no podemos comprobar quién tiene la razón y quién no. Más allá de, ¿no? del poder, de la hegemonía comunicacional del Vaticano. Sí, los secretos del Vaticano. Qué fuerte. ¿Cómo es la película esta de Dan Brown, El el código Código Da Da Vinci? Las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. De que vuelan, vuelan. Entonces, bueno, para concluir este capítulo especial de Esotérico. Halloween, bueno, también la astrología es otro tema. Es otro tema porque, por ejemplo, la gente suele creer que la brujería y lo astrológico Están relacionados. están juntos, o sea, que son, o sea, como que si existe el otro, o sea, si a una mujer le gusta la astrología, Es bruja. es que la astrología es bruja y no, o sea, la astrología tiene más que ver con la ciencia Claro, pero y con lo sociológico también, antropológico. son ciencias no ortodoxas, ¿no? Son cosas que están como en ese otro lado no científico tradicional. Bueno, y por ejemplo, otra cosa con la que yo choco mucho con los temas espirituales y tal, es la astrología. Porque yo me niego a que a mí me digan que porque soy de X signo y de X luna y de X ascendente, soy esto y soy esa cajita y ya. Y eso me hace ariana. Entonces, como que no, eso no existe, no sirve, es algo que no se puede comprobar, pero por alguna razón, estadísticamente terminan teniendo la razón. Puede ser, puede ser. Entonces, bueno, como decía en este capítulo, que no probamos la paleta Drácula por la situación de gripa que nos acompleja en este momento. Pero hay mucha tela, en lo espiritual, hay mucha tela en lo histórico del Halloween. En este capítulo, pues, hablamos muy por encima de muchas cosas, contamos las historias y Desde nuestro sesgo y nuestra ignorancia. así es. Espero les haya gustado, déjennos sus comentarios, cuéntenos alguna situación paranormal que tengan por ahí y nos vemos ya prácticamente para Navidad, se acabó esto. Chao. Chao.